Buenas tardes. Tengo el gusto de presentar a un gran amigo, que es español de nacimiento, pero cursó sus estudios todos en Argentina, por lo menos la parte primaria, secundaria y universitaria, y luego volvió a su querida España natal, habiéndose graduado acá en la Universidad de Cuyo como ingeniero agrónomo, y hoy ya es máster en marketing estratégico, máster en neurociencia aplicada de las organizaciones. Estoy hablando del doctor Luis Roldán González de las Cuevas. Es, además, diplomado en educación a distancia, consultor y docente. Actualmente es socio director de ESCO e Universitas, Escuela Nacional de Neurociencia y Empresa, España, y presidente de Advanced Management Spain, consultora de estrategia empresarial, también en España. Se ha desempeñado para el sector público y privado en organizaciones como el INTA, donde estaba acá, por supuesto, Monsanto Argentina, Previnter, AFJP, Correo Argentino y Universidad de Congreso, en posiciones de media y alta gerencia. Creador del método DS3 plasmado en su libro 10 pasos para aumentar su rentabilidad, y del método DAM, de planificación estratégica. Luis Roldán González de la Cueva, querido amigo, adelante. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Sabes que para mí es una alegría enorme estar en el Ateneo y poder compartir algunas ideas y algunos conocimientos. Así que el agradecido soy yo y contentísimo de estar en contacto. Vamos a encarar este tema, vamos a ir al lío, como se dice por aquí. Claro, cuando empecé a preparar esto, me puse a pensar y le propuse a Raúl, le digo, bueno, ¿qué te parece esto de cómo aprendemos? Me pareció muy bien, tal. Claro, pero ya habíamos hablado de neuroeducación, por ejemplo, siempre alrededor de estos temas de neurociencia aplicada. Y digo, bueno, pero vamos a ver, si me pongo a hablar de cómo aprendemos en términos amplios, esto no termina nunca, porque esto es por supuesto, para un máster y más también. Porque tiene muchísimas facetas, a poco que pensemos, a poco que digamos, bueno, a ver, ¿cómo aprendemos? Podemos verlo desde un punto de vista neurofisiológico, de un punto de vista psicológico, de un punto de vista pedagógico, y dentro de lo pedagógico lo podemos ver de un punto de vista del profesor, de un punto de vista del alumno, cómo aprender, es enorme. Pero entonces dije, bueno, vamos a tomar un aspecto no tan conocido tal vez, pero sí importantísimo, que son los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos me empezaron a ocupar y quedé atrapado con este tema y empecé a estudiar todos los sesgos cognitivos porque descubrí un mundo. Descubrí un mundo y digo, caramba, uno que creía que era más o menos inteligente, más o menos racional, dentro de lo normal, y resulta que no es tanto la cosa, que nuestro cerebro nos engaña mucho. Y para el tema del aprendizaje es fundamental. Así que bueno, vamos a comenzar y por supuesto la forma de comenzar es recordar muy brevemente, muy rápidamente lo que es el centro de toda nuestra actividad y por supuesto del proceso de enseñanza-aprendizaje, del aprendizaje. Entonces, sin duda el cerebro humano es el centro de la razón, de las emociones, de los sentimientos, del instinto y de la lógica. Nuestro cerebro es todo. Y si bien está siendo bastante conocido y cada día más gracias a las nuevas tecnologías. Podemos estar viendo, por ejemplo, cómo trabaja en vivo, ¿no? Antes siempre se trabajaba sobre cerebros de personas muertas y tal, pero ahora se puede ver cómo se trabaja, cómo está trabajando el cerebro. Y a pesar de todo ese avance, seguimos ignorando muchas cosas del cerebro. Muchísimo, es increíble, pero al final, a ver, de lo que más deberíamos saber es probablemente el cerebro, o sea, al final es lo que rige nuestras vidas. A ver, rápidamente. Todos sabemos que la neurona es la unidad básica. Este es el típico dibujo de neurona que seguramente todos recordaremos de nuestros estudios desde, no sé, la secundaria tal vez o antes. Esta es la típica. A ver, es la típica. Hay muchos tipos de neuronas. Inclusive hay unas neuronas que se llaman neuronas gliales,
que últimamente se han descubierto que tienen más funciones de las que se creía. Pero bueno, este es el esquema básico. Y a ver, dentro de ese esquema nos preguntaríamos entonces, bueno, ¿y cómo se conectan unas con otras? De esta manera. Fíjense que es un proceso electroquímico. Intervienen descargas o cargas eléctricas y donde intervienen iones como el calcio, el sodio, el potasio principalmente. ¿Sí? Y miren también que hay un espacio entre una neurona y otra. Eso es lo que se llama la sinapsis. El espacio sináptico y la sinapsis. ¿Sí? O sea, no hay una continuidad, no están unidas realmente nuestras neuronas. Los alrededor de 80.000 millones de neuronas que tenemos en nuestro cerebro no están unidas, sino que hay un espacio entre ellas. Entonces, ¿cómo se comunica una con otra? De esta manera, a través de los neurotransmisores. Hay más de 40 neurotransmisores, seguramente les suena alguno. Serotonina, dopamina, norepinefrina, etc. Seguramente les suena más de uno. Pero bueno, tengamos este concepto. Es un proceso electroquímico, ¿sí? Y una neurona se comunica con la otra a través de un espacio, que es el espacio sináptico. En una recreación de un dibujo sería algo así. Este dibujo, esta imagen, estaría mostrando lo que son las redes neuronales. Entonces, en esa unión de célula con célula se terminan formando redes, intrincadas redes neuronales, complicadísimas redes neuronales, más que lo que pueda haber en cualquier ordenador con seguridad. Muy complejo. Pero este sería el esquema para que tengamos mentalmente entonces una imagen. Así se transmite la información de una célula a otra, de una neurona a otra, y a través de esas redes de neuronas. Bien. También conocemos esto es muy conocido, los hemisferios cerebrales, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo. Aprovecho para decir que la idea de que tenemos un hemisferio derecho racional y un hemisferio izquierdo más creativo, o al revés, ¿de acuerdo? Está desactualizada. El cerebro trabaja de una manera absolutamente coordinada entre los dos hemisferios a través del cuerpo calloso, que se llama. Y si bien existiría una lateralidad, pero es relativa. No es, eso vino de un estudio, pero luego se ha podido, un estudio ya de hace muchos años, pero luego se ha podido ver que no tenemos una diferencia grande en cuanto a las funciones, que el cerebro trabaja de manera coordinada y completa. También sabemos el tema de los lóbulos, también nos suena esto. Hay un lóbulo frontal que está detrás de nuestra frente, temporales en los costados, parietal un poquito más arriba, occipital detrás. En fin, la estructura, digamos, como se ha dividido el cerebro en cuanto a sus funciones, pero no tanto en cuanto a sus funciones, sino más que nada una estructura para entender el cerebro. El encéfalo, que sería el nombre más correcto, el encéfalo, porque el encéfalo comprendería el cerebro más el tronco encefálico. El encéfalo humano, aunque le seguiremos llamando cerebro, porque si nos entendemos y es lo coloquial, el encéfalo humano, entonces decíamos que está compuesto de todas estas piezas que vemos aquí. No vamos a hacer ahora ni vamos a profundizar demasiado, nos vamos a centrar un poquito más en los sesgos, pero al menos que tengamos una idea y recordemos estas cosas que alguna vez podemos haber visto, ¿sí? El encéfalo humano, compuesto por el cerebro y el tronco encefálico. ¿Cómo funciona el cerebro? Bueno, esto es complejísimo, tratar de resumir esto es casi imposible. De hecho, como les decía al inicio de la charla, todavía no sabemos bien cómo funciona completamente el cerebro. Pero sí vamos a ver algunas imágenes que nos van a dar una idea. A ver, supongamos por un momento una ciudad.
Una ciudad que tiene edificios administrativos, que tiene escuelas, que tiene empresas, que tiene calles, que tiene parques, donde se realizan distintas cosas, distintas actividades, pero finalmente la ciudad es una sola. Los alumnos van a la universidad, sí, pero para ir a la universidad necesitan caminos, necesitan electricidad, se necesitan servicios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona? Imaginemos cómo funciona esa ciudad donde decimos todo está interrelacionado para que funcione bien. Suponemos que es una ciudad que funciona bien. Todo está interrelacionado para que funcione. Bueno, el cerebro es exactamente lo mismo. Por eso, cuando hablamos de partes del cerebro, hay como una tendencia a creer que el cerebro está compartimentado. Entonces, aquí se produce tal cosa, aquí se produce tal otra. Aquí no es así. Trabaja en un conjunto. ¿Sí? Como decíamos hace un momento, los alumnos para ir a la universidad necesitan autobuses, necesitan carreteras, ¿sí? Necesitan luz. Y eso lo proveen otras partes del cerebro de la ciudad. ¿Sí? Entonces tengamos esa idea. Si bien existen ciertas estructuras que se activan, ¿sí? O que participan más activamente en determinados procesos, el cerebro es uno solo y funciona al unísono. Por eso tampoco es cierto aquel mito, muy famoso por cierto, de que utilizamos solamente el 10% del cerebro. Eso es absurdo. Utilizamos todo nuestro cerebro. Y lo utilizamos en esas interconexiones complejas de las células. De las neuronas. Bien. Ahora, teniendo ya esa idea, acordémonos de esos conceptos, lo que es la neurona, las redes neuronales, y que el cerebro funciona como si fuera una ciudad. Vamos a ver las relaciones más importantes del cerebro y el aprendizaje. Obviamente todo el aprendizaje está en el cerebro, pero vamos a ver algunos puntos importantes. ¿Qué estructuras intervienen? Y otra vez aquí, intervienen en el aprendizaje, pero nosotros no tenemos una parte del cerebro que es la que aprende. Todo el cerebro se implica en el aprendizaje. ¿Sí? Digamos que lo que vamos a ver ahora son algunas estructuras que intervienen principalmente, muy rápido. ¿Y para qué? Los lóbulos frontales. ¿Sí? Recordemos que son 2 hemisferios. Los lóbulos frontales trabajan con el juicio crítico, toma de decisiones, control de los impulsos, y pongo etcétera ex profeso. Porque recordemos que primero no sabemos todas las funciones y segundo son más. Lóbulos frontales. Se entiende perfectamente dónde está. Lóbulos temporales. La organización de la información, el discurso, la interpretación del lenguaje, la recuperación de la memoria, son los que están exactamente aquí. Los lóbulos temporales. La amígdala cerebral. Almacenamiento y organización de las memorias, las emociones, participa especialmente en el tema de las emociones. Está en lo más profundo del cerebro, la amígdala cerebral, tiene forma de amígdala, por eso se le llama así de almendra, ¿no? De amígdala, y tiene una importancia fundamental en todo esto, participa mucho. Y finalmente el hipocampo. Crea nuevas memorias, crea conceptos, ¿sí? Cuando abstraemos, interviene el hipocampo y organiza la información. También. ¿De acuerdo? Una vez más, quedarnos en que estas son las estructuras que funcionan y no están así. Recordemos que funciona todo el cerebro. De hecho, están funcionando estructuras que tienen que ver con la parte sensorial, por ejemplo, ¿no? El tálamo y otras estructuras más que tienen que ver con el aprendizaje. Pero esto es una noción
de las estructuras más importantes que intervienen. No podemos hablar de aprendizaje y no hablar de la neuroplasticidad. Habrán escuchado ese término, que es la plasticidad cerebral o la capacidad que tiene el cerebro de reestructurarse, de modificarse, de cambiar. Nuestro cerebro, y es otro concepto muy antiguo, no es estático. En algún momento se decía, mira, hasta los 10, 12 años, hasta ahí llega el cerebro, hasta ahí es todo lo que crece el cerebro. No es así. El cerebro está en continuo movimiento. Que cuando hablamos de ese movimiento que se mueve desde la cabeza, sí, pero no solo eso. Por un lado, existe la neurogénesis, o sea, la creación de nuevas células. Este es un tema bastante discutido durante mucho tiempo, pero ya últimamente hay un consenso científico en que hay producción de nuevas neuronas. E incluso se ha encontrado, al menos en los últimos estudios, que hasta los 90 años seguimos creando nuevas neuronas, principalmente en el hipotálamo. Claro, se creía que no creábamos más neuronas. Es verdad que las neuronas no se multiplican con facilidad ni en todas las partes del cuerpo. Ojalá, porque entonces cuando tendríamos, por ejemplo, un problema en la columna vertebral, no nos quedaríamos paralíticos, porque esas células se recuperarían, pero no es tan así. Solo en muy poca medida, y por ejemplo, sí demostrado que en el hipotálamo, una región del cerebro muy importante para la recuperación de la memoria, pues interviene la creación de nuevas células. Pero también hay nuevas sinapsis. Recuerda que la sinapsis era el contacto o el espacio sináptico a través del cual se conectaban las neuronas, ¿verdad? ¿Sí? Se crean nuevas sinapsis. Así como hay nuevas células, también hay nuevas sinapsis. Cada vez que estamos aprendiendo, ahora todos nosotros estamos creando nuevas sinapsis. Cuando aprendemos algo, en el momento en que algo lo estamos aprendiendo, algo se está quedando en nuestra memoria, estamos creando nuevas sinapsis, lo cual significa nuevos circuitos cerebrales. O sea, el cerebro cambia, la estructura del cerebro cambia con el aprendizaje, permanentemente. ¿Qué más ocurre? Bueno, que también se debilita la sinapsis. En las medidas que no usemos ciertas redes, se debilitan. Hay recuerdos que se pierden. Esas conexiones que a mí me traían determinadas cosas a la memoria, que recuperaba ciertas memorias, pues desaparecen también, se pierden. Sobre todo en la medida en que no las refuerzo. Entonces también se refuerza. Sí, hay sinapsis reforzadas. Cuando aprendemos y repetimos las cosas y las leemos más de una vez y se nos va, cuando decimos normalmente se me quedó esto, este tema, esta idea se me ha quedado, voy reforzando la sinapsis. ¿Sí? Las sinapsis se hacen más potentes. Son vías de comunicación más fuertes, más sólidas. ¿Sí? Neuroplasticidad es un concepto fundamental. Y recordemos, durante toda nuestra vida estamos aprendiendo. Claro, aprendemos de manera formal o informal. En realidad, nuestro cerebro no está preparado para la educación formal. ¿Cómo hemos aprendido evolutivamente? ¿Cómo hemos aprendido? Mirando y copiando. Mirando y haciendo. Desde los primates y toda la evolución hasta la Edad Media, donde estábamos mirando, donde los aprendices miraban a los maestros, luego practicaban y lo aprendían. La educación formal que viene luego, en realidad no estamos muy preparados para la educación formal. Por eso hay muchas cosas de la forma de aprender antigua, por decirlo de alguna manera,
evolutivamente más antigua que funcionan muy bien. Como por ejemplo, hacer las cosas. Una cosa es abstraer y otra cosa es hacer. Me pueden explicar cómo funciona una bicicleta, pero hasta que no me monte una bicicleta y aprenda a conducirla, no he aprendido. Fíjense entonces cómo esas cosas antiguas siguen funcionando, porque básicamente nuestro cerebro no ha cambiado en muchos miles de años. ¿Cuáles son las etapas y el circuito neural? Simplificado, para que lo podamos retener. Por un lado hay un marco, ¿sí? Que es la motivación, la atención, el interés, fundamental. La atención, el interés y la motivación son la base de todo aprendizaje. Luego, ¿qué ocurre? Hay estímulos. Esos estímulos pueden ser internos o externos, o sea, pueden provenir de mi propio proceso o elaboraciones mentales que me estimulan a algo, a aprender algo, o pueden ser externos, ¿sí? Acordémonos que estamos hablando del aprendizaje en términos generales, no en el aprendizaje formal, sino en el aprendizaje de todo, ¿sí? Entonces esos estímulos externos también están entrando a mi cerebro y me están enseñando algo. Claro, la tercera etapa es la adquisición. Ingresan al cerebro vía tálamo, amígdala y áreas corticales. Ingresa al cerebro. Pero eso es información pura. Eso es información, son datos. Mejor dicho. Todavía no alcanza a ser información, y menos existe una selección o un procesamiento. Y menos aún una elaboración de significado, que sería el cuarto paso. Ahí le damos significado a las cosas. Nosotros vemos algo, ¿sí? Nuestros sentidos, el estímulo externo es luz. Ingresa al cerebro, pasa por el tálamo, amígdala, áreas corticales, etcétera, etcétera, y le elaboramos un significado. Decimos, eso es un perro. Abstraemos, relacionamos, asociamos y decimos, es un perro. Bien. Hay una asimilación cognitiva. Se comienzan a conectar las redes anteriores, el hipocampo, por ejemplo, para la memoria a largo plazo. Y finalmente hay una integración, en donde ya se crean mecanismos para utilizar, reforzar o expandir aquello que he aprendido. ¿Bien? Los 6 pasos muy simplificados de las etapas y el circuito neural. Pero todo esto está mediado ¿por qué? Por las emociones. Somos seres emocionales que racionalizamos, y no al revés. Antonio Damasio, un muy importante neurocientífico, descubrió que para que exista una lógica, tienen que mediar las emociones. No tomamos buenas decisiones si no hay emociones de por medio. Fíjense que muchas veces decimos, no, que lo emocional no me deja tomar decisiones lógicas o frías. No es así, es indispensable. Eso lo descubrió a partir de la curiosidad que le produjo un accidente de una persona que tomaba muchas decisiones, un empresario que tomaba muchas decisiones y tal, y que cuando sufrió un accidente y todo lo que era la parte emocional sufrió un deterioro, los fracasos que tenían las decisiones eran enormes en los ensayos que se hicieron. Entonces, a partir de ahí, Antonio Damasio y otros empezaron a trabajar sobre este tema y crearon algunos conceptos como el de marcador somático y demás. Pero recordemos, las emociones empapan todo. De hecho, si yo quiero aprender algo, la puerta de entrada es la amígdala, y la amígdala son las emociones. ¿Qué utiliza el marketing, por ejemplo? Emociones. Porque las emociones se fijan en nuestra memoria, mucho más que otras cosas. Fíjense ustedes en las publicidades. ¿Acaso en las publicidades, no sé, de los coches, explican las cuestiones técnicas? Someramente, es todo sensaciones, fíjense en eso. Pero claro, hasta aquí todo muy bien. Fenomenal.
Pero, claro, hay muchos ruidos en el proceso de aprendizaje. No solo que hay muchos ruidos en el proceso de aprendizaje, sino que hay algunos verdaderamente pueden provocar, independientemente de la inteligencia, la genética, etcétera, etcétera, que es todo un capítulo enorme para tratar, independientemente de eso, que pueden afectar enormemente, que realmente pueden, que acechan y que pueden estropear nuestra educación, nuestro aprendizaje. Estos monstruitos son los sesgos cognitivos. Bien. Para entender qué son los sesgos cognitivos, vamos a hacer un pequeño juego. Les pido, por favor, si pueden participar en esto para hacerlo interesante. Vamos a ver. Nos concentramos un momento nada más, por favor. Es muy cortito. Centrémonos. Concentrémonos por un momento. A ver. Les voy a dar algunos números. ¿Cuánto es 8 por 8? Piénsenlo, no lo digan. Piénsenlo simplemente. 8 por 8. Bien. Ahora piensen en un cuadrado que tiene 4 puntos, formado por puntos, 4 puntos de un lado y 6 por otro. ¿Cuántos puntos tiene? Ahora piensen, en 360 días, ¿cuántas veces sale el sol? Bien. Ahora piensen en una herramienta y piensen en un color. Bien. Pues yo ahora voy a adivinar la herramienta y el color que la mayoría de ustedes ha pensado. Díganme, por favor, porque siempre sale. Han pensado en esto. Y color rojo. La mayoría. ¿A que sí? Martillo y de color rojo. Yo como colega pensé en una pala, casi. ¡Ay, bueno! ¿Por qué? Como colega, claro. Ingeniero agrónomo se nos ocurren otras cosas, ¿no? Martillo negro. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿No? Esto lo utilizan mucho los mentalistas, todo este tipo de trucos. Además de trucos que tienen que ver con matemáticas y tal, pero también utilizan mucho utilizan estos sesgos mentales, utilizan ciertos mecanismos mentales, los conocen y los utilizan. ¿Qué es esto? Resulta que nosotros asociamos y categorizamos las cosas en nuestro cerebro, como si tuviéramos carpetas, ¿no? Como en la ilustración, como si fueran carpetas. Entonces, aprendemos asociando objetos o ideas por categorías y además otorgamos un orden o relevancia dentro de esas carpetas mentales. Y curiosamente, la herramienta que en la mayoría de nosotros aparece en primer lugar en nuestras carpetas mentales es el martillo y el color rojo. Y me dirán ustedes, ¿qué tiene que ver los números y eso, cuántas veces sale el sol y todo eso? Nada. Si quieren hacerlo a la prueba, pues digan cualquier cosa. El tema es distraer la mente y de repente decirlo de las herramientas. No tiene ningún valor si era 8 por 8 o la salida del sol o de la luna. Simplemente mantengo la atención y de repente salgo con algo para que esa carpeta se abra rápidamente. Categorías y orden de relevancia. Y es fundamental en ese orden de relevancia la emoción. ¿Por qué recordamos en un viaje, por ejemplo? Recordamos la comida que nos sorprendió y a lo mejor no recordamos el hotel. Ni siquiera recordamos muchos paisajes.
porque esa comida nos emocionó. Ojalá. Un buen asado argentino que estoy extrañando ya hace rato, por ejemplo. Otro juego. Vamos a ver dos perfiles. Perfil de Clara, una persona supuesta. Es ordenada, es tranquila, es metódica. Ahora les voy a dar algunas alternativas. ¿Cuál es el oficio? ¿A qué se dedica esa persona? ¿Es policía? ¿Es camarera? ¿O es bibliotecaria? También aquí voy a adivinar lo que ha pensado la mayoría. Pero primero vamos a ver el perfil de Marta. Marta es inquieta, es obstinada y es autosuficiente. ¿A qué se dedica? ¿Es activista? ¿Es abogada? ¿O es maestra? En el primer caso, la mayoría ha dicho bibliotecaria, de las tres opciones, ¿verdad? Y de la segunda, la mayoría ha dicho activista. Fíjense ustedes, nuestro cerebro de pronto tiene muy pocos elementos para poder decir a qué se dedica esa persona. Muy pocos. 3 nada más del perfil y 3 opciones. Igual que aquí. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro echa mano de ciertos patrones, o sea, ciertos esquemas mentales que tiene, y aquí interviene un sesgo que vamos a ver luego, que es el sesgo de la representatividad. Hay cosas que me representan algo. ¿Sí? Entonces, los patrones o mapas mentales condicionan lo que interpretamos y por lo tanto lo que aprendemos. Cuando tenemos poca información, tomamos un sesgo y rápidamente se encuentra. Si esto es lo que tengo, pues aquí decido. Bien. Vamos entonces de lleno a los sesgos. El cerebro lo podemos pensar como una máquina eficiente. ¿Qué quiere decir? Menor esfuerzo, menor consumo de energía posible. Por lo tanto, si no quiere trabajar mucho, si es un poquito vago, ¿qué toma? Atajos, heurísticas o atajos, que no son conscientes. ¿Sí? ¿Para qué? Para decisiones complejas, para hacer inferencias rápidas. Acaba de ocurrir con ese pequeño experimento. Y esto puede llevar a errores o distorsiones. No siempre nos llevan a buen fin. Y esos son los sesgos cognitivos. Pregunta: ¿cuántos sesgos cognitivos piensan que son? ¿Cuántos tipos de errores hay o distorsiones en los juicios? ¿Muchos, pocos? Mucho. ¿Muchos, muchísimos o muchos? Muchísimo. Es mucho, sí. Muchísimos. Muchísimo. Muchos, muchísimos. 200. Bueno, vamos a verlos a todos rápidamente, ¿o no? No. 188 de aquí, y esto no está actualizado, pero bueno, digamos que alrededor de 200 de distintos tipos. Pero podemos categorizarlos en 4. ¿Qué debemos recordar? El cerebro selecciona, no recuerda todo. Y yo me acuerdo del partido de fútbol que ganó River o Boca, pero no me acuerdo de otro montón de partidos que jugaron otros. O sea que rápidamente el cerebro elige qué debemos recordar y qué no. Y no siempre lo tiene que hacer bien, ¿eh? Ojo. Demasiada información. Recibimos actualmente, se ha hecho el cálculo de el equivalente a 180 periódicos por día de información. Cuando hablamos de información es todo, encendemos el televisor, es publicidad, esto, tal, la gente que nos habla, que vamos, nuestro trabajo, lo que fue. Una cantidad enorme. Y nuestro cerebro selecciona. Y en esa selección también puede equivocarse. Información insuficiente. Sí. Cuando decíamos si era bibliotecaria, era policía, era muy poca información. O sea, que tengo que tomar una decisión y ya está. Y sobre todo, y también,
cuando tengo que actuar rápidamente. El cerebro rápidamente toma un camino, un atajo, un camino más corto para obtener un resultado que el cerebro no juzga. El cerebro lanza un resultado y tú verás. Bien. ¿Cuáles son los que afectan especialmente al aprendizaje? El primer sesgo es negar los sesgos. ¿Sí? A mí no me afectan los sesgos, soy muy racional, analizo mucho las cosas. ¿Sí? Negar los sesgos. Señores, los sesgos, ninguno estamos libres de sesgos. Es más, permanentemente estamos cayendo en sesgos. Confirmación de sesgos. Correr la cámara. Confirmación, el sesgo de confirmación, perdón. Aceptamos fácilmente información que confirma nuestro punto de vista, y aquel que no confirma, todo aquello que no confirma nuestro punto de vista, lo descartamos. Es muy típico en los fans, pero no necesariamente en los fans, ¿no? Es muy típico cuando somos afines a algún partido político, a algún equipo de fútbol. Todo lo que diga yo estoy afín a un gobierno X, todo lo que sea en contra de ese gobierno, tontería. Eso es la oposición, eso es. ¿Sí? Mi club de fútbol es el mejor club de fútbol del mundo. Que no, que hay otro club que tiene más trofeos. Mi club de fútbol. Cuidado, examinemos. A mí es uno de los que más me preocupa y más me impacta, el sesgo de confirmación. ¿Eh? Así es como votamos, así es como hacemos un montón de cosas afectados por este sesgo. Confirmamos lo que ya creemos. Nuestro cerebro no puede estar investigando cada vez que pensamos a ver, investigar, entonces voy a ver qué dijo, qué hicieron, que en todo el mundo no podríamos vivir directamente, es una cuestión de supervivencia. ¡Pum! Toma un atajo y dice, lo que a mí no está dentro de mis creencias, me da igual, dime lo que quieras, no te creo. Anclaje. Asignamos mayor peso a la primera información que tuvimos sobre un tema. Nos quedamos ahí. Y ya lo hacemos, ya lo creemos, lo fijamos y pensamos que eso es y ya está. Entonces, no sigo buscando. Me anula el espíritu crítico. Me anula la búsqueda de información y de búsqueda de alternativas. Me cierra la mente, no me abre la mente. El anclaje. Otro sesgo, el efecto Dunning-Kruger. Las personas incompetentes sobreestiman su competencia, las personas muy competentes la subestiman. Por eso nos encontramos tantos opinadores en la televisión. El otro día veía un opinador y lo sacaban en distintas noticias, programas de noticias de la televisión. En una era vulcanólogo, en la otra era un virólogo. Era el mismo. Increíble, ponían la foto del mismo persona que era vulcanólogo, virólogo y no sé qué más. Esas personas incompetentes que creen que saben más de lo que saben. Bien, maldición del conocimiento. Esto es una ceguera que tenemos de cuando nosotros nos consideramos bien informados o estamos bien informados sobre algo, nos cuesta entender un punto de vista de otra persona que consideramos menos informada. ¿Qué nos hace perder esto? Otros puntos de vista, otros aspectos que no habíamos pensado. No, pero que yo sé esto. Pero hombre, ¿sí? Puede haber otras visiones. Fijación funcional. El instrumento condiciona nuestro pensamiento. Esto es muy común en la gente que se dedica a la computación. Este dicho está muy gracioso, pero es real. Cuando tienes un martillo, todo te parece un clavo. Es que tienes determinado instrumento y tienes que usarlo. Los profesores estamos acostumbrados a los PowerPoint. Ya, pero no es lo único que hay, ¿eh? No es lo único que hay. Hay un PowerPoint, bueno, otro sistema dinámico, multimedia, hay muchas cosas. Pero entonces, cada vez que decimos, voy a hacer una presentación, PowerPoint, listo. Mi instrumento está condicionando lo que hago.
Ilusión causal. Podemos llegar a cosas tan ridículas como que el perfil de determinados picos tiene que ver con la cantidad de asesinatos en Nueva York, por ejemplo. Claro, el creer de manera errónea causa efecto, donde solo hay una coincidencia. Hay una muy gracioso también, que es la relación que hay entre los piratas y el aumento de la temperatura en la Tierra en los últimos años. Saben que hay una correlación, absolutamente. En la medida en que fueron desapareciendo los piratas, fue aumentando la temperatura de la Tierra. O sea, los piratas la mantenían más fresca, puedo hacer esa absurda deducción. Correlación no significa, solo que se llama correlación espuria, no significa necesariamente. Y esto lo utiliza mucho la pseudociencia, las pseudoterapias, etcétera, etcétera, donde inmediatamente una coincidencia la transforma, todas las paranoias, donde rápidamente la transforman en un efecto. Bien. Depende de cómo se presenten los datos, se interpretan de una manera diferente. Eso se utiliza mucho en marketing, ¿eh? Fíjense qué diferente es decir, este yogur tiene 20% de grasas, que decir, este yogur es 80% libre de grasas. ¿Cuál compra la gente? El que dice 80% libre de grasas. Y es lo mismo, ¿no? Según se presente la información, nosotros la interpretamos. Otro sesgo importante. Reactancia. Es esa necesidad que a veces tenemos de hacer lo contrario que nos piden, solo para sentirnos libres de lo que elegimos, ¿no? Y pronto para ir en contra, ¿no? El que es el contra típico es alguien que tiene ese sesgo muy arraigado. Pero acordémonos, todos estos sesgos los tenemos todos. El statu quo. Queremos que las cosas permanezcan relativamente igual. Es la famosa resistencia al cambio. Nos cuesta cambiar. Porque nuestro cerebro tiene ciertas rutinas y se siente cómodo con esa identidad, se siente seguro. ¿Sí? Es una cuestión de supervivencia. Entonces se siente seguro. Y al sentirse seguro, no quiere moverse. Si esto funciona, ¿para qué lo toco? El efecto Google o de amnesia digital. Esto es muy curioso. Este es más reciente. Se ha descubierto más reciente. Tendemos a olvidar la información que podemos encontrar fácilmente en cualquier momento en nuestros smartphones. Lo olvidamos. Algún mecanismo, un sesgo sin duda. Decimos, bueno, eso lo vuelvo a encontrar. Entonces no lo retengo en la memoria. Eso podría tener algunas consecuencias. Interesante de ver qué pasa con esto en el futuro. El sesgo de autoridad, ¿no? Los doctores prefieren fumar Camel. ¿Qué tal, eh? Claro, si los doctores, eso se sigue usando mucho en la publicidad actual, si los doctores fuman Camel, es que Camel será mejor, más sano, o no lo sé. Entonces, confiamos más y estamos influenciados por lo que figuras con halo de autoridad puedan opinar. Por eso muchos ahora en internet se les ocurre cualquier frase y ponen lo dijo Einstein, entonces uno lo lee y dice, caramba, si lo dijo Einstein, igual se la inventó Juan de los Palotes, ¿no? Pero bueno, dice abajo, lo inventó Einstein y ya está. Autoridad, sesgo de autoridad. Sesgo de retrospección idílica, todo tiempo pasado fue mejor. Si en una época o en un momento tomé una decisión o esto funcionó, esto va a seguir funcionando eternamente. Otro sesgo. No tiene por qué ser así. Bueno, si yo voy por un callejón de noche y me encuentro este personaje, a lo mejor es un tipo maravilloso, o a lo mejor están filmando una película, o no lo sé.
Pero este es otro sesgo. Rápidamente, fíjense qué ocurrió cuando hacíamos el juego de la bibliotecaria o de la activista. Tiene que ver con esto. Pocas cosas a mí me hacen reaccionar. Es una cuestión evolutiva también que viene con nuestro instinto de supervivencia. No podemos considerar a ver si este caballero me puede atacar, me puede robar, si es bueno, si dónde vive, si la mamá, si la abuelita. No puedo hacer todo eso. Mi cerebro rápidamente me dice, huye. O si soy matón, bueno, me enfrento a él si tengo ganas, pero no creo que tengamos muchas ganas. Representatividad, ¿sí? Trivialidad de Parkinson. La trivialidad es asignar un peso desproporcionado a cuestiones triviales. Esto se da mucho en los proyectos. Esto se comenzó a estudiar porque cuando se empezó a trabajar y a construir las centrales nucleares, resulta que de repente se encontraban que estaban dándole más importancia al estacionamiento, donde iban a estacionar los coches, que a la central nuclear. Señores, no perdamos más tiempo, hagamos la central nuclear y después los estacionamientos es menos importante, ¿no? Entonces, a partir de ahí se creó la idea de evidentemente nos hace perder tiempo enormemente. Muy común en los proyectos. Por ejemplo, cuando trabajamos desde el punto de vista pedagógico, cuando trabajamos con metodología de proyectos con los alumnos, pues tenemos ahí un problema de... Con frecuencia podemos tener un problema de trivialidad. Influencia persistente. Algo que era erróneo, y además soy consciente de que estaba erróneo, y lo sigo repitiendo. Tropezamos con la misma piedra una y otra vez. Ay, es cierto que estaba... Ay, es verdad, lo volví a hacer. Nuestra mente toma un atajo porque ya se quedó fijado con ese camino, ¡boom! Y sigue con ese camino. Manado rebaño, esto es muy común, por ejemplo, se estudia mucho en neurofinanzas, en la neurociencia aplicada a la economía. En la bolsa, cuando todo el mundo hace algo, todo el mundo lo sigue. Cuando alguien compra, uy, fulano Morgan ha comprado tales acciones, por lo tanto, yo también. ¿Sí? La tendencia a lo que hacen los demás. El famoso dicho, millones de moscas no pueden equivocarse, como basura, por no decir otra palabra un poco más. Bien. Resulta, estos son los más importantes. Podríamos seguir, son 200 y seguro que podríamos encontrar muchos más. De hecho, hay una selección como viendo los que más afectan a nuestro aprendizaje, ¿no? Que, claro, si ampliamos tanto y decimos aprendemos, siempre estamos y aprendemos todo, pues nos tendríamos que centrar en los 200. Pero hay algo muy curioso. Yo puedo utilizar los sesgos a mi favor. O sea, puedo utilizar sesgos para combatir otros sesgos. Por ejemplo, la trivialidad de Parkinson la puedo solucionar con el sesgo de autoridad. A ver, si yo veo que las cosas no están funcionando y le están dando en un proyecto, supongamos, más importancia a una cosa trivial, ¿sí? Puede venir el jefe o puede venir un gran personaje con halo de autoridad y decir, señores, esto no puede seguir así. Y ya está. ¿Sí? Influencia permanente. Puedo utilizar el efecto humorístico o puedo utilizar reglas mnemotécnicas. El humorístico significa que las cosas con humor se quedan más fijadas, porque tiene un componente emocional. Statu quo, el efecto IKEA. El efecto IKEA es el efecto en cuando yo participo, cuando yo algo hago, cuando participo en la elaboración de algo, pongo energía, pongo interés, siento más pertenencia por eso. No importa cómo me haya salido, pero cuanto más trabajo en ello, más lo siento perteneciente. Eso lo descubrieron hace mucho, antes que se llamara efecto IKEA, los japoneses, con sus métodos Toyota y los métodos de calidad total, donde hacen participar a la gente en los cambios. Para que verdaderamente los cambios funcionen en una organización compleja, es necesario que la gente participe en sus propios cambios de sus métodos de trabajo. O
Eso lo descubrieron los japoneses en los años 50. Fijación funcional. Se puede utilizar este sesgo del efecto Zeigarnik, donde dice que cuando yo dejo tareas inconclusas, se me quedan más fijadas que cuando termino la tarea. Curioso, ¿no? ¿Han visto cuando se nos queda en la mente una canción? Un estribillo, una parte de la canción, y la repito, y a lo mejor me despierto al otro día y estoy todavía despacito, ¿no? ¿Y cuál dicen que es la solución para esto? Terminar la canción. ¿Es así? Lo inconcluso se queda más fijado que lo concluido, o tiende a fijarse más. No necesariamente. Bien. Una reflexión final, si les parece. Todos caemos permanentemente en sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos pueden ser usados como herramientas de manipulación. Es lo que se llaman, sobre todo ahora en la era de Internet, los patrones oscuros que están en las páginas web para que uno compre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también podemos utilizarlos a nuestro favor. Lo importante es que seamos conscientes de esos sesgos. Estaremos más cerca de conocer la realidad y tomar mejores decisiones en la vida. En pocas palabras, aprender bien para decidir bien. Tengamos en cuenta los sesgos, y aquel que le interese, hay muchísima bibliografía sobre sesgos, hay libros, hay muchísimo en Internet que habla de los sesgos aplicados a distintas cosas, ¿no? Los sesgos en general como toma de decisiones, y los sesgos aplicados a la educación, los sesgos aplicados a las organizaciones, etcétera, etcétera. Pues bien, queda un espacio ahora para conversar, para que me pregunten y podamos, si quieren, ahondar en alguna de las cosas. Por lo pronto les agradezco ya, desde ya una vez más, la invitación y la atención que han tenido en esta charla. Abriendo los micrófonos y dándote un gran aplauso muy merecido. Gracias. Gracias. Muchas gracias.